Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Bien Público, en el estudio central del canal Orbe 21, tratando de difundir lo que nos propuso el fundador del canal, el cardenal Bergoglio. Hablen de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero. Y hoy estamos con una visita muy esperada. Nos acompaña Sergio Sinay. Bienvenido, Sergio. Un gusto, Carlos, como siempre, estar acá. Les voy a contar a los televidentes que nos ven fuera de Argentina, en América Latina, en España. Los saludamos también desde aquí, desde Buenos Aires. Sergio Sinay es escritor, es periodista, es un hombre que conoce profundamente el alma humana y se ocupa nada más y nada menos que el tema de los vínculos, entre otros temas. Y hoy vamos a hablar de un tema que aflige en toda la región y también en España, desde el botellón a las fiestas electrónicas, a estas mega concentraciones de jóvenes que no siempre son tan festivas, sino que a veces tienen un final oscuro. Así que vamos a hablar de la diversión, los riesgos, estas dos caras, un tanto agridulce. Tu comentario, Sergio, sobre este fenómeno de las fiestas electrónicas y algunos problemas que hemos tenido aquí. Hay una palabra, mientras te escuchaba introducir el tema, Carlos, una palabra que resonó fuertemente en mí, ¿no? Se destacó de las otras: diversión. Yo creo que estamos viviendo en un mundo que busca compulsivamente la diversión, pero la diversión no es alegría. La alegría atraviesa el alma. La alegría cava túneles profundos en nuestro corazón y se instala ahí. Así es. Y la alegría no siempre necesita ni pretende mostrarse y exhibirse, porque es una sensación del alma y del corazón. Y la diversión es exterior, necesita del estímulo externo, y la diversión nace, desde mi punto de vista, en donde está el vacío del sentido en la vida, el vacío que provoca la ausencia de respuesta a una pregunta que nos acompaña desde que nacemos, que es ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos y cómo hemos de vivir? A esta pregunta se le puede escapar por muchos atajos en una sociedad muy consumista que entre las muchas cosas que ofrece atajos todo el tiempo para escapar a esta pregunta, porque al responder a esta pregunta se calman muchas ansiedades del alma, se calman, y no es necesario buscar esta diversión compulsiva. La diversión para mí es similar a las cosquillas. Si yo te hago cosquillas o tú me haces cosquillas, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a reír. Pero en cuanto cese la cosquilla, cesa la risa, porque el estímulo era externo. No nos reíamos porque estábamos alegres o porque había algo del interior que nos motivaba a esta risa, a ofrecerle esta risa al mundo, a ofrecerle esta risa al otro. Una risa provocada por un estímulo externo. Y las fiestas electrónicas, ¿sí?, y muchas de estas grandes, digamos, de alguna manera, actividades de consumo, de alto consumo, de todo. Primero se consume la fiesta. En la fiesta se consumen las personas entre sí, porque hay mucho contacto absolutamente efímero y descartable que se da ahí en condiciones donde es imposible conocer al otro realmente, y donde además, si uno va con alguien conocido, se desconecta y se incomunica durante la fiesta. Y después están consumos ya concretos que van desde el alcohol hasta la droga, ¿sí?, que generan esto que se llama diversión y que es un testimonio doloroso y frecuente de una época de mucho vacío espiritual, según lo observo. La sociedad de consumo también nos vende diversión. Y hay aparatos que se mueven. Esta fiesta de la que estamos hablando ocurrió en Buenos Aires hace pocas semanas, una matriz global, el Time Warp, un modelo de fiesta electrónica, sí, donde hay música en decibeles muy altos, hay humo, hay alcohol, y aparece la venta de drogas
a medida, Sí, sí. drogas especiales, con una promesa: la diversión debe incluir el consumo este. Van muchos jóvenes, universitarios, mujeres bellas, gente que practica deportes, a esta congregación juvenil. Que estuve viendo en España el otro día, en una playa había decenas de miles durmiendo como en campamentos. Hay una necesidad, como dice Vicente Verdú, de divertirse hasta reventar. Sí. La palabra, qué divertido, pero qué divertido, Sí. estuvo divertido. Pareciera ser una condición sine qua non frente a la angustia, a la soledad u otra instancia que sea vivir la vida sin química. Sí, el encuentro, cuando dos personas se encuentran y es tan común que digan, contame algo divertido. Entonces hay una especie de casi chantaje, de decir, si no es así, no vamos a conversar. Entonces hay una obligación de extraer de algún lugar algo divertido para contar. Salí de acá con malas noticias, Sí. con malas ondas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien es una pregunta que se ha instalado absolutamente y que obtura, clausura la posibilidad de una respuesta honesta y sincera. Es decir, porque si ya me estás diciendo todo bien, ¿qué voy a decir? Todo mal. Y voy a quedar solo inmediatamente. Esto no va a ser un encuentro, va a ser un desencuentro. ¿Cómo estás? Es otro tipo de ¿Cómo pregunta, estás? porque queda abierta a que puedes estar bien o puedes estar mal. Porque la vida tiene verano, otoño, invierno, Todo, primavera. todo. Y a veces los tienen un día. Claro, En un solo exactamente. Y hay días nublados. Pero lo cierto es que estos jóvenes fueron a la fiesta. Sí, Papá, tengo una fiesta electrónica en uno de los mejores lugares de la ciudad, donde había baile, diversión, alta tecnología al servicio del sonido y venta irresponsable y no controlada de droga. sí. No controlada, no por imposibilidad de control, sino por una desidia planificada, digamos, ¿no? Hay una especie de complicidad de diferentes sectores y factores para que esto funcione, para que el negocio funcione y las víctimas están a disposición, digamos ahí. Una vez no pasa nada, 2 veces no pasa nada, pero la tragedia está al acecho. Y llamémosla tragedia, porque la tragedia, como ya lo sabían los antiguos y sabios griegos, ¿no? Sófocles, Esquilo, todos los primeros trágicos griegos, digamos, estudiaron y pusieron en evidencia el mecanismo de la tragedia, que es algo que va a terminar mal, que se sabe que va a terminar mal desde el principio y, sin embargo, desata un mecanismo del cual los mismos protagonistas no escapan, sino que acentúan con sus acciones, y aquello que se temía que ocurriera termina ocurriendo. Entonces, son tragedias. En este sentido, son verdaderas tragedias en el sentido clásico casi del término. Ahora bien, vos usaste la palabra jóvenes un par de veces y hablaste también de diversión global, ¿no? De que estas fiestas son un modelo global que se repite en las grandes ciudades del mundo. Ahora, por un lado yo diría, qué lástima que finalmente la globalización termina funcionando en estas cuestiones y no sirva para resolver otras cuestiones, como el hambre, la violencia, las cuestiones de los refugiados. Allí, más que globalizar, tendemos a sectorizar, a decir, no, el problema del refugiado es del refugiado. Es del otro. El problema del que pasa hambre es del hambriento. Y ahí todos los mecanismos que tenemos hoy, los artefactos, la tecnología de la globalización, no funcionan. Pero sí funciona cuando se trata de consumo y sobre todo de consumo en estos aspectos. Y otra cuestión que es interesante, vuelvo a lo de jóvenes, es ¿hasta cuándo se es joven realmente? Porque uno lee, cuando pasan tragedias como lo que pasó en Buenos Aires, han pasado también en otros países, en lugares bailables, en estadios, en todo esto, en este tipo de fiestas. Se dice, había chicos jóvenes, murieron tantos chicos, tantos jóvenes. Cuando uno ve las edades,
aparecen, sí, es cierto, hay personas de 20, 22 años, pero hay algunas de 30, 30 y algo. Y este es otro tema también de la sociedad contemporánea, que es el juvenismo, esta resistencia a crecer. Y estas fiestas ofrecen una posibilidad y argumentos para mantenerse en una especie de adolescencia, de adolescencia permanente, de esta adolescencia compulsiva, de la diversión adolescente. 30 años, a los 30 años uno es un adulto, es un joven adulto. A los 30 años, si yo voy a los 30 años, 28 años, 26 años a una fiesta electrónica, yo sé a dónde voy. Por más que yo les puedo decir en mi casa o a quien fuera, me voy a divertir un rato, pero yo sé a dónde voy. Es decir, y el que es habitué, el que habitualmente concurre a estos lugares, sabe a dónde concurre y sabe lo que allí pasa. Entonces, la tragedia está en el aire otra vez, porque a dónde va es a un lugar del cual puede no regresar. Aunque regrese todas las veces, de todas maneras, en la ruleta rusa puede haber 5 disparos donde la bala no sale, pero en el sexto, sexto la bala va a salir porque está cargada la pistola. Una palabra de la adolescencia, una frase de esta adolescencia tardía, en la indumentaria, en el pensamiento, el vivir sin ley, el laissez-faire, pero como una actitud evitativa de la adultez, pero Sergio, no pasa nada, vos siempre sos el mismo exagerado, no pasa nada. Decía el cardenal Bergoglio, y me gustaría hablar un minuto de esto, que a los dealers que estaban en la puerta de un colegio aquí, dice, qué lástima, venden la dosis de la muerte. Hemos trabajado mucho por la vida, los derechos humanos, el cuidado de los derechos de la mujer, la neonatología, los derechos del niño. Los derechos del niño. Y de pronto, este papá, esta mamá que estaban en su casa reposando, salen a retirar de un hospital 5 hijos muertos. ¿Habrá padres más negligentes, menos negligentes? Tengo en la memoria, Sergio, de un papá que dijo, yo hablaba con mis hijos, planteaba todo, chicos deshidratados, chicos duros, muertos. Esta fiesta fue mortal. La palabra mortalidad se usa también en términos positivos, pero mortal, papá. Sí. Pero esto fue mortal con ataúd, se fueron de la vida. La dosis de la muerte y la muerte en estas fiestas. Y la muerte en la delictividad que, además de robar, mata para adquirir sustancias. ¿Cuál es tu interpretación de por qué tanta muerte? La muerte se instala donde la vida no vale, digamos, es decir, porque la vida, primero cada uno de nosotros es el responsable de su propia vida, digamos, nos es dada una vida, sabemos que es una vida finita, ¿sí? Que tiene un término, y tenemos una responsabilidad, digamos, devolverla habiéndola vivido con un sentido, ¿sí? Regresarla, es algo que nos es prestado de alguna manera esta vida, ¿no? Pero es una donación extraordinaria, y tenemos que al final tiene que haber habido un sentido y tiene que haber estado justificada esa vida que se nos dio. Cuando la vida va perdiendo ese sentido, porque al sentido hay que explorarlo, decía el gran que vos sabés, yo siempre inevitablemente voy a nombrar a Viktor Frankl en algún momento, el padre de la logoterapia, un gran médico, pensador, sobreviviente del Holocausto, donde perdió todo y sin embargo, como había un sentido en su vida que él encontró, pudo trascender a una enorme pérdida, tragedia, como fue toda su familia muerta ahí y él mismo tantas veces al borde de ser eliminado, ¿no? Habiendo pasado 4 años en un campo de concentración. Entonces, esto es... Frankl decía que
si bien cada vida tiene un sentido, también hay una responsabilidad del que la vive, y esa responsabilidad es buscar el sentido. No hay que darle un sentido a la vida porque no nos la entregan vacía de sentido. Pero va quedando vacía cuando no exploramos nosotros a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de cómo vivimos los valores, de cómo construimos nuestros vínculos, de cómo desarrollamos nuestras tareas en el mundo, profesionales o no, porque todos somos hormiguitas trabajadoras en el mundo. Y el trabajo no siempre está vinculado a la remuneración económica, sino a la transformación y al mejoramiento del mundo. Entonces, depende de cómo nos conectamos con la búsqueda del sentido, va a quedar más o menos tiempo para la búsqueda de la diversión por la diversión misma. Porque nos va a mantener alegres, aún con sus dificultades, el hecho de estar buscando y percibiendo el sentido de nuestras vidas. Cuando esto no ocurre y el vacío se extiende, la muerte toma el centro del escenario. Si la vida no vale nada, y aparte, si el que mata siente que su propia vida no vale nada, él decide que tampoco vale la de los otros. Cuando alguien, porque ha sido olvidado, marginado, tomado como un objeto, cosificado por los intereses de otro que tiene más poder que él. Defraudado. Cuando alguien siente que realmente no está considerado como un sujeto, sino como un mero objeto de intereses que se van cruzando, que vienen de la economía, que a veces vienen de la política, que vienen de actividades absolutamente espurias, como la trata, la droga y todo esto. El trabajo infantil. El trabajo infantil y tanta manipulación. Cuando se multiplican y cada vez son más los que sienten esto, no te olvides que vivimos en un mundo donde el 1% de toda la población mundial tiene el 90% de las riquezas. Así es. Y el 90% tiene el 1% de las riquezas. Entonces, esto se tiene que verificar en algún lugar. Son demasiadas vidas las que... demasiadas personas que sienten que sus vidas no valen y por lo tanto van decidiendo, entre comillas, de alguna manera, que tampoco valen otras vidas y entonces matan, sabiendo que a lo mejor van a ser... Hoy matan para tomar un teléfono móvil, un auto, un pedazo de pan, lo que sea, sabiendo que esto es transitorio porque el próximo muerto pueden ser ellos, no es que lo ignoren. Y es muy triste y es muy peligroso cuando esto se naturaliza y se normaliza en el mundo. Y cuando se instala la idea, muchas veces también desde sectores de poder se deja trascender esta idea de que esto es así y de que por lo tanto, de que no hay solución para esto y de que por lo tanto lo que se instala es la ley del sálvese quien pueda. Primero yo. Menos mal que hombres como Albert Sabin, Jonas Salk, autores de las vacunas preventivas, neonatólogos, educadores, no han optado por este camino, sino cuando uno ve a la gente caminar, elegir la dieta saludable, el buen vínculo. Inevitablemente cuando estoy con vos, Sergio, siempre me ocurren cosas y recordaba una entrevista que le hicieron hace unos años a Deepak Chopra, el médico hindú, donde hablaban del tema de la droga. Y dice, bueno, usted me habla de sustancias que se hacen en un laboratorio, son dioses y sustancias de tercera o cuarta calidad. ¿Y cuáles son los de primera? Bueno, la deidad, el canto, la danza, el amor con el ser querido, la buena música, el encuentro, la lectura, la comunión. Esto es la primera calidad. Pensar que en unos gramitos sintetizados artificialmente en un laboratorio, muchas veces clandestino, vendrá la diversión, el elixir de la vida, es un error que plantea Chopra como diciendo, no, cuando usted tiene todas estas otras cosas, no necesita de la química, usted se divierte con lo que la vida le da, pero porque los que no tienen acceso económico o de otro tipo a esa sustancia serían infelices. Y en los pueblos primitivos había gente muy feliz, estaban gozosos y estaban contentos con lo que les pasaba.
Y a veces tenían 40 años de desierto. Claro, sí. Y ojo que no solamente son las sustancias prohibidas de las que hablamos, están las sustancias permitidas. Los psicofármacos se consumen como golosinas en las sociedades avanzadas y contemporáneas. Los multivitamínicos, cuando llega la compañera del trabajo, le dice, pero ¿por qué estás tan bien? Porque yo tomo el multivitamínico. Sí, sí. Eso es narcocultura también. Y eso es narcocultura, claro. Todo aquello que nos hace buscar el artificio, en lugar de explorar lo que ya tenemos y nos ha sido dado, se puede llamar narco en definitiva. Porque ¿cuál es el mecanismo de la drogadicción? El mecanismo de la drogadicción es buscar afuera, llenar un vacío interno que se ha producido por, podríamos decir, un default, una falta grave de búsqueda interna o de ejercitación de recursos y dones con los que venimos munidos al mundo, pero que tenemos, repito esto, tenemos la obligación de explorar y poner en funcionamiento. Claro, esto obliga a un trabajo, obliga a un compromiso. Y estamos en una cultura donde se trata de que todo sea inmediato, donde los procesos no importan, lo que importa es el resultado. Entonces el resultado entre el consumo de la droga y el resultado y la alegría y la diversión artificial inmediata es rápido. La alegría, a veces a la alegría, para llegar a la alegría hay que atravesar un campo de tristezas también. Yo pensaba en nuestras buenas abuelas, madres, que tenían gran alegría cuando preparaban un rico plato de comida que recordamos, aromas, gustos. Y era esforzado, pero era una alegría del arte culinario. Sí. Sergio, gracias por estar acá, por verte tan bien. Muchas gracias, Carlos. Te tocó pasar también por los días antipáticos de la gripe y estas cosas, pero estás generosamente con nosotros. Sí, con la alegría de la recuperación. Y yo con la alegría del encuentro. Gracias. Gracias, al contrario. Gracias a ustedes. Será hasta el próximo encuentro aquí en Bien Público, y como nos enseñó Jesús de Nazaret, como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.